A partir del 5 de febrero, Fernando Pereira será el presidente del Frente Amplio, el principal partido de oposición. La confirmación de su triunfo fue anunciada ayer en una conferencia de prensa en la sede de la coalición de izquierdas. Ocurre que, aunque el escrutinio todavía no culminó, el expresidente del PIT-CNT sacó una ventaja indescontable con respecto a los otros candidatos que competían por el cargo, Gonzalo Sibila e Ivonne Posada. Por ejemplo, cuando iban computados 84.000 de los 130.000 votos emitidos, Pereira obtenía el 67%, Sibila el 10% y Posada 5,5%. Pereira tiene por delante ahora la conformación de su equipo de conducción y la campaña para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que, según dijo ayer, es su prioridad número 1. Lo recibimos a esta hora en perspectiva para analizar con él esta victoria en las elecciones internas, sus próximos pasos. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, Emiliano, un gusto que nos hayas invitado. Felicitaciones por el resultado. Muchas gracias. ¿Usted preveía una victoria tan holgada como esta que se está configurando? No, nosotros trabajamos, esta es la elección número 17 que atravesamos entre las elecciones sindicales y políticas. Claro, en su vida pública, digamos. Cada una de ellas la tomamos de la misma manera, trabajamos desde el primer día hasta el último. El último no pudo ser el último porque entré en cuarentena el día 3 de diciembre y de hecho no pude votar, o sea, es una curiosidad, pero hay un presidente que no se logró votar y no preveía esa distancia, ¿no? Preveía que había una mayoría importante, pero no sabía cuál iba a ser, ¿no? ¿Y qué implica asumir la presidencia con ese respaldo de 67, 70%? Sí, implica una alta responsabilidad. En primer lugar, por el lugar que es. La presidencia del Frente Amplio tiene el desafío de construir la plataforma de la izquierda del futuro. Y construir esa plataforma implica hablar hacia adentro del Frente Amplio, fortalecer su organización, fortalecer su vida política cotidiana, pero también hablar con el conocimiento de otros, ¿no? Y buscar el conocimiento de otros siempre es un acto de grandeza. Pero ese conocimiento está en la ciencia, en la academia, en la intelectualidad, en la cultura, en la comunicación, y ahí hay que irlo a buscar. Y también hay una apuesta clara de la presidencia a una renovación generacional. Y esa renovación generacional tiene que tener gestos, como los que estoy dando con la propuesta de vicepresidente y secretario político, pero también tiene que tener después una continuación en el tiempo, porque no hay renovación de ideas en ninguna izquierda que no sea hija de una renovación generacional. Y el Frente Amplio tiene que promoverla. Ya vamos a ir a eso, pero en esos objetivos que usted se ha trazado, el hecho de tener este respaldo, ¿cuánto incide? Por ejemplo, se está haciendo la comparación con presidentes anteriores del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, Mónica Xavier tuvo 43% de los votos a candidatos en la elección interna y 35% de los votos totales. Javier Miranda, el último presidente, el presidente anterior, tuvo 38% de los votos a candidatos y 29% de los votos totales en la elección correspondiente. La situación suya es completamente distinta, ¿no? Sí, es distinta, tiene desafíos, pero también confieso que no he podido nunca dirigir ninguna organización a la que pertenecí sin colectivos muy potentes, ¿no? El progresismo en relación a los partidos históricos del Uruguay es que su conducción es colectiva. Y el progresismo uruguayo particularmente es colectiva y tiene dos componentes. Por un lado los sectores que lo integran y por el otro las bases territoriales, es decir, nuestra militancia en territorio que tiene la mitad de plenaria. Y hay que conectar con ambas partes del partido, con la coalición y con el movimiento. Y el movimiento, créeme, que es una de las herramientas más potentes que tiene el Frente Amplio. Con lo cual, no solo no es un problema, sino que es la solución. Hay un trabajo que han hecho hace no tanto tiempo Fernando Rosenblatt, Rafael Piñeiro y Verónica Pérez sobre la importancia política de la territorialidad de la militancia del FA, que no solo hay que leerlo y luego profundizar en esa política, porque el Frente Amplio va a lograr ser alternativa nuevamente si efectivamente coloca en territorio todas sus potencialidades, si comunica de nuevo con la gente de buena forma, si efectivamente retoma un diálogo que es mano a mano, que es día a día
y que es coherente, y que tiene que ser coherente con lo que uno manifiesta. Entonces, digamos, una apuesta clara y fuerte del Frente Amplio es que de nuevo volvemos al territorio, y eso es que ningún lugar del territorio puede ser visitado menos de 8 o 10 veces por año por nuestros dirigentes, ¿no? Eso es el Parlamento Nacional, esos son los alcaldes, esos son los intendentes, pero también es la dirección de la fuerza política. Marcó un objetivo allí. Sí, Cada sí. lugar del territorio visitado de 8 a 10 veces por año. Y en forma ininterrumpida. Esto quiere decir Dedujo, que no es que... dedujo que lo que venía ocurriendo hasta ahora era mucho menos que eso. Y sí, Mucho Frente menos. Amplio tiene desconexión con territorio, no hay lugares que no los visitamos hace mucho tiempo. No es una crítica a la anterior conducción. Seguramente también estar en el gobierno implicaba otras responsabilidades, pero luego nosotros no podemos perder de vista que construir una mayoría es estar en contacto permanente con la ciudadanía. Y la ciudadanía mayoritariamente es progresista. Y si el Frente Amplio no ganó la elección, quiere decir que no entendió que el Frente Amplio representaba ese progresismo. Es decir, progresismo entendido como aquellas personas que quieren desarrollo productivo y justicia social, ¿no? Y esa justicia social que el Frente Amplio inspira, que es su principal inspiración desde el Congreso del Pueblo del 65 para acá, no se vio reflejada en las urnas. Eso no quiere decir que el Frente votó mal. Pensemos que Boric en primera vuelta tuvo 28% de los votos y el Frente Amplio casi 40%. El candidato que resultó presidente electo en Chile, Exacto. Gabriel Boric. Claro, a ver, ¿cómo son esos números que ustedes 28% tuvo Boric en primera vuelta y el Frente 40%. Entonces, ¿dónde faltó? Algo, mínimamente faltó en segunda vuelta. Perdimos por 30 y poquitos mil votos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Recuperar el gobierno no es solamente ir a buscar esos 30.000 votos, es ir a buscar el 10% que por descontento, por malestar, porque no entendió que el Frente Amplio seguía siendo la opción moderna de gobernar el Uruguay, abandonó la fuerza política. Y eso hay que irlos a buscar día uno. Bien. Y con tolerancia y con paciencia y sobre todo con argumentos, porque nadie va a venir si yo le digo que por culpa de él vivo peor, ¿no? Sigamos sacándole punta a algunos de los números que deja hasta este momento el escrutinio de los votos. Vayamos a la lectura por sectores, a la interna del Frente Amplio por sectores. Si analizamos la votación de esa manera, encontramos que al día de hoy lideran el conteo casi cabeza a cabeza el MPP y el Partido Comunista. Creo que los últimos números daban una leve ventaja al Partido Comunista, pero andaban ahí entre el 22 y el 23% cada uno, ¿no? En tercer lugar viene quedando el espacio nuevo llamado Convocatoria Sereñista Progresistas, este espacio en el que han coordinado de nuevo Danilo Astori y Mario Vergara, por mencionar dos nombres referentes. Ese tiene 16%. Y si se le suma la vertiente artiguista y Nuevo Espacio, que están ahí también, pero decidieron votar por separado, digamos, ese bloque llega al 25%. ¿Cómo visualiza esa distribución interna de fuerzas? Bueno, es lo que los frentamplistas decidieron, ¿no? A veces uno quiere discutir decisiones que son soberanas, ¿no? Es como el Parlamento, el Frente Amplio resolvió que estas fueran las fuerzas mayoritarias. ¿Cómo lo resolvió? Con el voto secreto y directo. ¿Esto tiene alguna implicancia en el futuro del Frente Amplio? Y yo parto de la base que la coalición tiene que fortalecerse, que todas las voces frentamplistas tienen que ser potentes, y en ese caso me parece que el Frente Amplio debe retomar una cuestión que a veces la pierde. El Frente Amplio no es un partido, es una coalición, sí, pero... que tiene que escuchar a los cristianos de izquierda, progresistas, que tiene que escuchar a las personas que provienen de los partidos tradicionales, que tiene que escuchar a la izquierda tradicional, que tiene que escuchar a las voces sereñistas y a partir de ahí construir programas que sean alternativas de cambio para el Uruguay. Está bien, pero mi pregunta apuntaba a lo siguiente, en esta parte del Frente Amplio, la coalición, lo que usted hace un rato calificaba como coalición, dejemos a un costado por ahora el movimiento. En esta parte, la de los partidos y los sectores, da la impresión de que se produce una simplificación, ¿no? Que un esquema Yo como tengo la misma impresión, sí. Contribuye a atenuar un problema que el Frente Amplio presentaba en los últimos años, que era la atomización, ¿no? Sí, porque además es un fenómeno mundial, ¿no? La atomización es un fenómeno mundial, no hay que pensarlo como un fenómeno solo de la izquierda o solo del Uruguay o solo del Frente Amplio. Y que de alguna manera las fuerzas tiendan a concentrarse, le da al Frente Amplio, desde mi perspectiva modesta, una mejor posibilidad de competir en igualdad en el 2024. Acá tenemos tres corrientes o tres espacios, cada uno de los cuales
anda en el 23%, digamos. 23 y un poquito más. Y después, bueno, por supuesto, después hay otros grupos, pero eso, a los efectos de la conducción, a los efectos de la toma de decisiones, ¿es una diferencia saludable? Desde mi punto de vista, sí. Pero bueno, después hay que someterlo a la práctica concreta, ¿no? Nosotros necesitamos construir un frente amplio que humanice la política. El Frente Amplio llegó para humanizar la política en el 70 y de hecho colocó sus mejores hombres y mujeres a humanizar el debate político, a construirse como una fuerza democrática y democratizadora, a construir una estructura que fuera más que una dirección política concentrada en un local, a construir direcciones en cada barrio, en cada ciudad, en cada pequeño poblado, y eso tiene que ser su esencia vital. Pero también es verdad que el Frente Amplio nació con menos de 10 grupos políticos y compadecen hoy cerca de 40. Entonces, digamos, pensar cuál es la fórmula del Frente Amplio para concentrar y para de alguna manera tener mejores condiciones para el debate no solo electoral, para el debate de la construcción de la izquierda del futuro, porque no creo que haya 30 formas de ver la izquierda, ¿no? Entonces, para el debate de la reconstrucción del Frente Amplio, porque sin duda. El Frente Amplio acaba de pasar por una derrota impactante en las elecciones del año 2019, acaba de salir del gobierno después de 3 periodos, está asimilando ese golpe, ¿no? Está haciendo su duelo. El duelo hay que hacerlo, no hay una derrota que no cause dolor, porque si no causa dolor es que perdimos nuestra esencia, que es mucho peor que perder una elección. Si nosotros nos diera lo mismo haber perdido, si no analizamos las causas por las que perdimos, si no buscamos las explicaciones, si al mismo tiempo no buscamos corregir, y si al mismo tiempo esto no lo hacemos humanizando la discusión, porque no es buscar responsables, es buscar en qué nos equivocamos colectivamente. Nunca se pierde una elección por un solo factor. Habrá factores más importantes que otros, pero luego de hacer el duelo, el Frente Amplio fue capaz de hacer algo, una gesta histórica, aunque nadie lo quiera reconocer como tal, que fue juntar, junto con el PIT-CNT, FUCBAN, la Intersocial Feminista, Redes Amigos de la Tierra y un conjunto de organizaciones que acompañaron la campaña de recolección, pero que no estuvieron en el comando, 800.000 firmas en pandemia. Y eso sin duda lo colocó otra vez a moverse en territorio, a hablar con los vecinos y con las vecinas, y a recomponerse, y a poder hacer el duelo, pero también militando, también luchando, también queriendo transformar. Esa fue una gran gesta histórica. Luego teníamos el desafío de hacer una elección en diciembre, Emiliano. Si hay un mes que nadie elige para hacer una elección, es diciembre. No fue una elección, fue una cuestión sanitaria. No teníamos otra oportunidad que poder hacer el Congreso cuando se hizo y luego la elección un par de meses después en diciembre, y aún así mejoramos la votación más de 40%, teniendo una votación, como usted sabe, extremadamente compleja, que vamos a intentar desde el arranque llegar a la próxima con una elección mucho más abreviada, que no quiere decir no elegir cada uno de los lugares, sino elegirlo de forma que se entienda, que la gente entienda bien que está votando en cada lugar y que el conteo se pueda hacer más rápido, porque también es verdad que votar el 5 y dar el primer resultado el 23 o el 22 no es lo mejor para el Frente Amplio. Ahí hay un primer tema para la, ¿cómo decirlo?, reparación, para la corrección. Pero lo que vi, lo que encuentro en estos días conversando con los frentamplistas que se están matando, porque además desde el 5 hasta ahora están contando votos 12 horas. Es decir, porque la elección es muy compleja. Sí. No es que uno puede decir, no se llegó antes porque la militancia fracasó. La militancia cumplió como nunca, pero la elección es lo suficientemente compleja para que demore esta cantidad de tiempo. Bueno, ¿cómo hace el Frente Amplio para reconstituirse, garantizando que las bases van a elegir sus delegados, los sectores van a elegir sus delegados y sus presidentes, pero al mismo tiempo de forma tal de que se pueda hacer muy rápidamente el conteo? Le pregunto, para cerrar esta parte, por otros 2 números que va dejando por ahora el conteo. El escrutinio muestra hasta ahora unos 10.648 votos en blanco, con la masa que se ha escrutado, ¿no? Eso es 12,6% de los votos en blanco. Eso es más que la votación de Sibila, más que la votación de Ivonne Pasada. ¿Qué lectura hace de esa parte del pronunciamiento de los Frente Amplistas? Bueno, una parte estoy convencido que es la forma de elección, ¿no? Hay cantidad de personas, amigas mías, compañeros míos, que me han llamado para decirte, te voté con la lista tal. No nombro ninguna, así no se parcializa. Y le digo, pero pusiste la lista, no, puse la lista tal.
Y bueno, esa persona estaba convencido que nos estaba votando. Entonces parto de la base de que... O sea, en realidad no lo votó. No me votó, pero nunca se lo dije. O sea, capaz que se está enterando en perspectiva, pero porque tampoco me gusta matar la ilusión de un compañero. Pero votó entre comillas mal, no votó, mal. no Claro, votó lo porque, que quería votar. Bueno, si en general siempre hay alguien en la puerta del comité que explica cómo es la elección. Pero también es verdad que hay momentos del día que se arman una cola de 2 cuadras. Porque la complejidad de la elección también la hace lenta. Tiene varios problemas la elección. Es lenta, cada votante demora. No hay necesariamente un mensaje político. Yo creo que no. En ese 12, 13% Yo creo que no, pero si lo hay que estudiarlo, ¿no? Porque lo primero que hay que tratar de hacer ahora es averiguar por qué esa cantidad de votos en blanco. Y para eso tenemos que trabajar con nuestra fundación, con nuestros asesores, con gente que se dedica al tema. Y si llegamos a la conclusión de que además hay un mensaje político, hay que analizarlo rápidamente. Yo creo, me vuelco más, pero esto es empírico, ¿no? A confusiones grandes, no en esta elección, también en la pasada. Porque en la pasada yo fui un votante y encontré compañeros que me decían lo mismo. O sea, sí, porque recordemos para los oyentes no frente amplistas, no se votaba solo presidente del Frente Amplio, ¿no? Se votaba una cantidad de autoridades. 6 elecciones. Había 6 elecciones simultáneas. Presidente del Frente Amplio, presidente de cada una de las departamentales, delegados al plenario departamental por las bases y al plenario nacional por las bases, y miembros de los sectores al plenario nacional y al plenario departamental. O sea, son 6 elecciones en una. Esto yo así, explicándolo así, ningún oyente que no sea frente amplista tradicional lo va a entender, aunque dedicara un tiempo largo a explicarlo. Pero esto también produce errores que luego pueden ser leídos políticamente inadecuadamente. Es decir, yo parto de la base de que la mayor parte de los frente amplistas que asistió al acto eleccionario lo hizo para votar un candidato y probablemente un sector, pero que luego encuentran muchas dificultades para votar. De hecho, hay gente que solo votó la departamental, convencido que ahí votó la dirección nacional del Frente Amplio y votó la dirección departamental de Montevideo. Entonces, hay cosas que si no las arreglamos, es que la gente no termina votando lo que quiere votar. Pero por suerte he encontrado en estas conversaciones con compañeros que trabajan en la parte electoral del Frente Amplio y con compañeros de la dirección y de las bases, voluntad de ir hacia un mecanismo electoral que garantice que se elijan todas las autoridades, pero que al mismo tiempo facilite la votación. Seguimos con Fernando Pereira. Terminamos este bloque con un último punto relativo a números. El semanario Búsqueda anotaba ayer que, si bien se destaca el aumento de la votación con respecto a elecciones internas anteriores en departamentos como Salto y Durazno, en definitiva los resultados muestran que el Frente Amplio es una fuerza política básicamente metropolitana. 60% de los votos se concentraron en Montevideo y Canelones. ¿Usted tiene ese mismo número? Sí. Y hay departamentos donde el Frente Amplio no logró superar los 2.000 votos. Varios departamentos, ¿no? Rivera, Cerro Largo, La Valleja, 33. ¿Le preocupa esa distribución? Sí, claro. Y no me preocupa por la elección interna en sí mismo. Me preocupa porque esto es hija de una lectura de lo que le pasa al Frente Amplio a nivel nacional. El Frente Amplio tiene que volver a ser opción en cada uno de los departamentos, en cada una de las alcaldías, en cada uno de los municipios. Y eso implica un trabajo con mucha anticipación. No, ni siquiera con una mirada 2024, con una mirada 2050. El Frente Amplio tiene que estar en cada territorio, disputar culturalmente cada lugar del país, entender cada circunstancia. Y si no la entendemos, la gente no nos va a entender. Y entender es eso que yo le dije, el pueblo a pueblo varias veces al año. Sí, esto tiene que ver con lo que usted comentaba pero antes. No solo para que escuchen discursos del presidente, para que el presidente y las autoridades del Frente Amplio escuchen a la gente. Que a veces creemos que estamos sintonizando y estamos lejísimos. Te quiero decir, muchas veces solemos decir Montevideo interior. No, hay muchos interiores. El interior de frontera, donde nació mi padre en Rivera, es muy diferente al interior del centro, al interior del litoral o al interior del centro-sur. En Montevideo es muy diferente vivir en el municipio CH que vivir en los barrios del contexto sociocultural crítico. Eso es elemental. Es elemental. Bueno, esto que es elemental, no solo hay que traducirlo en términos geográficos, sino práctica política. Si nuestra práctica política va a ser idéntica para Bichadero que para el municipio CH, y vamos a estar fritos. ¿Hoy es idéntica? Y yo pienso que en algún momento pensamos que un discurso único servía para todo el país. Y esto no es desdibujarse políticamente, esto es adecuar y entender las raíces históricas,
la profundidad de la matriz productiva de cada lugar, el trabajo donde se construye, cómo es el diálogo con las fuerzas vivas de cada región del país. Nosotros no podemos solo dialogar con las organizaciones que son base social del Frente Amplio. Nosotros tenemos que poder dialogar en cada pueblo con 30 o 40 organizaciones, algunas vinculadas al trabajo de la infancia y la adolescencia, otras al cuidado medioambiental, otras vinculadas a la producción agropecuaria, otras vinculadas al centro de comerciantes. Y eso, el diálogo tiene que estar independientemente que ninguno de ellos entre al Frente Amplio. Porque conocer un lugar también significa conocer al otro, ¿no? Y a veces nos hemos dedicado todo el tiempo necesario para conocer al otro, para distinguir. Y después pasan cosas como el surgimiento de un solo Uruguay. Claro, pero es un elefante que nos pasó por adelante y no lo pudimos ver. O sea, si vos confundís un elefante con algo que no es, viste, te pasó un elefante. Había una protesta social que no tenía que ver con los grandes productores uruguayos. Tenía que ver también con un descontento de pequeños y medianos productores, también de trabajadores, de algunos pequeños y medianos productores, que deberían sintonizar mejor con el Frente Amplio que con la coalición de gobierno. Pero sin embargo no lo hicieron. Y ese elefante blanco se nos pasó y no lo debatimos correctamente y no lo procesamos correctamente. Usted sabe, Emiliano, que para trabajar en el agro, una 4x4 es un instrumento de trabajo. Yo no le digo para estar acá en la capital, pero para trabajar en el agro no. Ahora, si a usted esa persona le dice que es un terrateniente porque tiene una 4x4, no te mira. Porque él, después de toda esa jornada de trabajo intensa, sobre todo en los pequeños y medianos productores, cuando cierra al final de mes, apenas tiene un salario. Usted está aludiendo a un prejuicio que muchos frenteamplistas tienen con respecto a las 4x4, entre comillas. Que hay que desterrar. Como es un prejuicio que el agro es un tractor y un arado viejo atrás. El campo hoy es alta tecnología. Tal vez es de los sectores que incorporó más tecnología al mundo del trabajo. Cuando hablamos del futuro del trabajo, en verdad estás hablando del presente, del trabajo particularmente en el agro. Cuando usted da la noticia, hubo récord de producción de arroz por hectárea, no está diciendo que los uruguayos ese día trabajaron más intensamente. Está diciendo que el Uruguay incorporó tecnología a la producción agropecuaria. Y introducir esa tecnología supone mejor producción por hectárea. Pero también supone estudiar un cambio en las relaciones sociales, en el mundo del trabajo agropecuario, en entender que hay instrumentos que son imprescindibles para trabajar en el agro. Eso el Frente Amplio lo tiene que entender, un militante de La Teja y un militante de Cerro Chato. Ya volvemos con la segunda parte de la entrevista a Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio. Así hay que presentarlo por ahora. Yo pienso ¿no? que sí. Porque presidente formal va a ser en febrero recién. Exactamente. Fernando Pereira fue confirmado ayer como nuevo presidente del Frente Amplio, aunque todavía no terminó el escrutinio. El expresidente del PIT-CNT lleva una ventaja indescontable sobre los otros candidatos que competían por el cargo, Gonzalo Sibila e Ivonne Pasada. Concretamente, de acuerdo a los datos de ayer de tarde, Pereira alcanzaba 67%, Sibila 10% y Pasada 5,5%. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? De eso estamos conversando con él esta mañana en Perspectiva. Charlábamos ahora durante la pausa de que obtiene esta ventaja, se coloca también en la carrera con los otros competidores, pese a que usted mismo no se votó. Cuando te dicen no te votó ni tu familia, en mi caso no me votó mi esposa ni la hija de Adriana. Por la situación sanitaria, ¿no? Por aquello de la cuarentena. Ni el hijo del medio, que estaban todos en cuarentena. Pero me votó mi hija mayor, Mariana, y mi madre y mi hermano. Y mis tíos. Anécdotas de estos tiempos. Pero bueno, es así como sucedió y es la octava cuarentena. Además, no he sido gran beneficiario del COVID, porque no solo estuve enfermo de COVID, sino tuve varias cuarentenas. Incluso creo que la primera la hice yo, que fue cuando fui al Senado a la comisión y había una secretaria que había venido, fue la primera cuarentena que se dio. Así que inauguré el COVID con cuarentena. Y después pasé un mal momento en el COVID. Pero eso ya es historia también. Ahora usted tiene que conformar el equipo. ¿Va a contemplar a los sectores que apoyaron a Sibila y a Ivonne Pasada? Sin dudas. Hay compañeros muy valiosos en todas partes. La izquierda no se puede dividir electoralmente por quienes me apoyaron y quienes no. Yo encuentro en mis compañeros Gonzalo, Sibila y Ivonne Pasada compañeros para contribuir a fortalecer al Frente Amplio, igual que los militantes de los sectores que lo apoyaron. Y con ellos estoy dialogando y voy a seguir dialogando. Ya dio a conocer ayer dos nombres.
Es verdad. Verónica Piñeiro como vicepresidente y Daniel Mariño, que era secretario suyo en el PIT-CNT, sí, como secretario político. ¿Puede explicar justamente estas designaciones? Sí, él en verdad no era un secretario administrativo en el PIT-CNT, él pensaba la política con nosotros, entonces, digamos, cumplía un papel muy parecido al que va a cumplir ahora. Es un compañero de bajo perfil, pero muy profundo, muy estudioso, muy analítico. ¿De dónde viene? Que entiende bien el tema de la comunicación, pero entiende bien el tema de la política. Es un compañero que trabaja conmigo trabajaba en el mismo cubículo, la mitad del espacio de perspectiva durante 7 años y medio, y es muy crítico de nuestras acciones, entonces te ayuda a hacer la contraparte del exitismo que a veces te viene, ¿no? Porque es muy fácil decirte bien, Pereira, la colgaste en el ángulo, pero alguien te tiene que decir, vos la erraste. Bueno, este compañero es especialista en decirme la erraste, pero además con análisis profundo, meditados, escritos. Entonces nos fue ayudando durante todo este tiempo, no solo a conducir al PIT-CNT cuando me tocó, sino también a estar pisando la tierra, ¿no? A estar diciendo, bueno, a veces acertamos y muchas veces le erramos, y cuando le erramos hay que poder analizarlo y autocriticarse profundamente, no necesaria públicamente, porque no todo es público, pero sí es necesario saber que los seres humanos erramos y que es bueno que alguien nos lo diga, ¿no? ¿Tiene alineamiento dentro del frente? Sí, él fue secretario general de la UJC, es militante de un seccional del Partido Comunista del Uruguay. ¿Y la formación? Y tiene formación académica, fue 4 o 5 años de Derecho, formación en Comunicación, está haciendo la carrera de Sociología, un tipo con muchas herramientas técnicas y políticas para ejercer ese lugar, sin duda, además es un gran ser humano, que esta parte a mí me interesa destacarla, porque en general en política esto no se destaca, pero es muy bueno trabajar con buenos seres humanos, porque con buenos compañeros y compañeras que miran en el otro, que tienen un desprendimiento, que son capaces de pasar años sin que nadie lo conozca haciendo un trabajo de primera línea. Estos compañeros son estrictamente muy valiosos. Bueno, en el caso de Daniel yo tengo afecto y amor por él, por su forma de ser, pero además soy consciente que estoy llevando a alguien potente políticamente, muy potente. Verónica Piñeiro, vicepresidente. La conocemos porque ha participado de las tertulias. ¿Cómo la ubica usted? ¿Por qué la fue a buscar? Bueno, hay un tema que el Frente Amplio ha descuidado fuertemente, ¿no? Que es el tema medioambiental. Y ella tiene una expertise en el tema, ha venido trabajando dentro del Frente Amplio en el tema. Es una dirigente de mucha experiencia, es muy joven, pero muy experiente dentro del Frente Amplio. Viene de las bases del Frente Amplio y eso coloca una pata del movimiento, pero además lo mismo, es muy profunda, es muy analítica, es muy crítica, se coloca en lugares que me incomodan y necesito tener personas los más cercanos, los más incómodos. Y esto no implica vincularnos mal, por el contrario, pero implica sí podernos decir con sinceridad que estamos opinando en cada momento. Y de todas las conversaciones que pude tener con Verónica, llegué a la conclusión de que era la persona adecuada para este momento del Frente Amplio. También es verdad que tenía 10 compañeras en condiciones de hacer esta misma tarea. Me volqué por estos criterios y otros a que efectivamente fuera la vicepresidenta del Frente Amplio, y estoy convencido que va a ser una labor estupenda en la co-conducción del Frente Amplio, porque yo estoy asumiendo una dirección que quiero que sea colectiva, y en la práctica va a ser colectiva. ¿Único cargo de vicepresidente? Sí. ¿El de Verónica Piñeiro? Único cargo. Salvo que el plenario decida otra cosa, pero si depende de mí, único cargo. Y rápidamente, ¿qué otros cargos faltan en ese equipo? Bueno, faltan todas las comisiones que ahora sí las voy a empezar a conversar con los sectores y las bases del Frente Amplio. Estos son los 2 que podía proponer yo al plenario y es lo que voy a hacer. Bien. Pero en acuerdo con los sectores voy a proponer en cada comisión, intentando cumplir 2 criterios, el de paridad y el de renovación generacional. Está claro que en estos 2 cargos estoy dando esa señal, renovación generacional potente, ¿no? Los 131.000 votos que se emitieron en las elecciones internas del domingo 5, ¿son para usted una señal hacia el gobierno? Se lo pregunto porque esto se discutió mucho en los días siguientes a la votación, ¿no? Varios dirigentes del Frente Amplio lo vieron así, por ejemplo Gonzalo Sibila, que competía con usted por la presidencia. Sí, es una señal hacia el gobierno, pero también es una señal al Frente Amplio. Los Frente Amplistas le dijeron al Frente Amplio, colóquense en el lugar que se tienen que colocar, que es el de generar su propia agenda. El Frente Amplio no puede seguir discutiendo los temas de la agenda que coloca una parte del gobierno, ni siquiera a veces el gobierno.
No podemos colocar como tema prioritario para la discusión política del Uruguay los aeropuertos del interior, porque serán importantes, pero para una parte muy pequeña de los uruguayos. Y en todo caso ese no puede ser el tema central de nuestra agenda. O si el ministro de Transporte entrega 15 balizas, será una mala foto, pero no es un tema importante para los frente amplistas. ¿Dónde están los temas importantes? En el trabajo, en el desarrollo productivo, en la distribución de la riqueza, en cuáles son las alternativas que el Frente Amplio le coloca al modelo neoliberal, en la derogación de los 135 artículos de la LUC, en discutir en la mayor igualdad de condiciones los temas prioritarios para los uruguayos, que son estos que mencioné y algunos otros. Si nosotros logramos construir nuestra agenda, bueno, vamos a comunicar de mejor manera. Y también si todos admitimos que tenemos una forma de comunicar que no siempre le llegamos a la totalidad de los uruguayos, revisemos nuestra forma de comunicar. Sí. Usted insiste con la comunicación, ¿no? Ahí hay es fundamental, hay un debe, pero si uno ve que en el mundo la inteligencia comunicacional de los partidos cada vez juega un papel más clave, no puede pensar que el Frente Amplio no le va a llegar, le tiene que llegar. Y de hecho, por muchos momentos de la historia, el Frente Amplio fue lo revolucionario en materia de comunicación. Pensemos la campaña contra el país gris, o la paradoja, o el voto verde. Fueron campañas que vinieron a reconstruir una forma de hacer política y de comunicar diferente a la que había en el Uruguay. Bueno, eso tiene que volver a ser, no digo esas campañas, ese método en donde el Frente se anima a ser disruptivo, donde el Frente se anima a comunicar de una manera diferente, tiene que ser parte del debate político, que no es edulcorar al Frente Amplio, es permitir que lo que el Frente Amplio transmita, la gente lo comprenda. Dos temas más y ya cerramos. El miércoles, en una entrevista en televisión, el presidente de la calle Pou dijo que espera que el diálogo con el Frente Amplio avance ahora que usted asumirá como presidente. Y por otro lado admitió que quizás falte un poco de coincidencias y de acercarnos un poco, dijo, sobre algunos temas de largo plazo. Ejemplo, el país embarcándose en un TLC. ¿Qué comentarios tiene usted? Bueno, lo primero que nosotros tenemos un buen vínculo con el presidente de la calle. Yo no le quiero mentir, no solo a la audiencia, tampoco le quiero mentir a los frente amplistas, digamos. No. Entiendo que de repente puede sonar más intisonante que yo diga algo duro, pero he tenido hasta ahora, en mi calidad de dirigente sindical, un diálogo más que adecuado con el presidente y con buena parte de su equipo. Esto quiere decir que ninguna vez que lo haya llamado por un problema que yo consideraba importante, él no me haya atendido y al revés tampoco. Entonces, parto de la base de que el diálogo con el presidente va a ser adecuado. ¿Esto quiere decir que no va a haber diferencias? No. Quiere decir que las diferencias se van a poder procesar dialogando y en todo caso no llegaremos a un acuerdo, pero siempre va a haber un espacio donde poder conversar. Eso creo que... Anoto al pasar, simplemente como contexto, eso implica un cambio, porque en los últimos tiempos la relación institucional presidente de la República Frente Amplio se había complicado, por no decir bloqueado, por un mal vínculo la calle Pou, Javier Miranda, ¿no? Nosotros tenemos que construir esto. Hay bienes superiores a preservar. Uno es la calidad democrática de nuestro país. Cuando decimos Uruguay es el país más democrático de América Latina, estamos diciendo en qué sociedad queremos vivir. Ese país democrático tiene dos bases de apoyo sólidas: partidos políticos fuertes e históricos y organizaciones sociales muy poderosas. Cuidar esto no es solo responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de los partidos de la oposición. Y esa responsabilidad yo no la voy a dejar de lado. Y sobre esto que marcó como un asunto en el que todavía hay distancia, él percibe que hay distancia, el país y su rumbo a TLC, con China o con otros países. Uruguay creo que tiene una pretensión que no corresponde a su tamaño. Uruguay no puede creer que va a negociar con el resto del mundo idílicamente con un país de 3,5 millones de habitantes. Uruguay necesita el Mercosur. Usted me podrá decir, el Mercosur de hoy es un Mercosur muy débil, yo estoy de acuerdo. Bueno, habrá que trabajar para construir un Mercosur más potente, pero desde esa plataforma Uruguay se va a conectar mejor con el mundo que desde una plataforma solitaria. Entiendo que estemos hablando del TLC con China. Los uruguayos enseguida esto lo sintonizan como que puede haber soluciones comerciales en poco tiempo. Y estos tratados demoran mucho tiempo en concretarse, mucho tiempo. Por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur lleva 30 años y no se ha logrado concretar. Entonces, cuando pensamos cuál debería ser la política de inserción internacional, convendría que el Uruguay tuviera una política de Estado en la materia.
Pero para eso los partidos tienen que poder dialogar sobre cuál sería la política de Estado. Hasta ahora lo que ha pasado en Uruguay, que el gobierno que llega coloca su propia política de inserción internacional. Ahora, hay pistas que da el contador Enrique Iglesias, que independientemente de su calidad técnica, de su aporte a la sociedad uruguaya, seguramente debe ser de los hombres con mayor consenso en el Uruguay, que haríamos que tendríamos que tomar en cuenta. Nosotros estamos viviendo un cambio de época y esto transforma el mundo. Nos transforma, esto se quiera o no. No es un problema de voluntad. Lo que hablábamos hoy del agro vino a cambiar una época. Esa época tiene un conjunto de transformaciones, entre otras un realineamiento a nivel geopolítico. Entonces no podemos pensar que las relaciones internacionales de Uruguay, que la inserción internacional de Uruguay sea tan sencilla como hacer un TLC con China sin tomar en cuenta la política de cercanía que tenemos con Brasil y Argentina. Porque cada vez que nos peleamos con Argentina, Emiliano, nos fue muy mal, ¿no? Brevemente, porque esto da para profundizarlo otro día, pero el gobierno no rompe con el Mercosur. Bueno, viene lo que nos dijo Argentina, ¿no? Los mensajes diplomáticos son siempre diplomáticos, pero a veces suelen ser duros. El mensaje de la Argentina fue duro. Y hay que tomar el mensaje, porque cada vez que Uruguay tuvo un litigio con Argentina, desde la época de Perón para acá, no fue peor para Argentina, fue peor para Uruguay, ¿no? Uruguay tiene muchas dependencias de la Argentina, que eso no quiere decir someterse al arbitrio de las decisiones argentinas, pero Uruguay tiene dependencia turística, dependencia de los productos que más valor agregado agrega. Entonces, en cierta medida, pensar el vínculo con la Argentina debería ser una de las prioridades de la política exterior del Uruguay, y también con el Brasil, obviamente. Cualquier complementación productiva que uno logre acordar con Brasil y con Argentina significa decenas de miles de puestos de trabajo para Uruguay. Entonces, ¿este tema lo vamos a poner arriba de la mesa o creemos que solo exportando granos y carne se solucionan los problemas de Uruguay? No es verdad. Nosotros tenemos que poder exportar inteligencia. La industria del software es un ejemplo, pero hay otras. Por ejemplo, el documento que coordinó Fernando Isabel en la OPP, que se llama Uruguay 2050, una perspectiva donde Uruguay tiene 10 cadenas de valor donde podría efectivamente volcar su valor agregado, y además toma la cultura como un tema de agregado valor. Es un documento que el Frente Amplio lo tiene que analizar, incluso para profundizarlo. Pero hay ahí un gran análisis de hacia dónde va Uruguay en materia productiva. Si Uruguay va hacia ahí, nosotros tendríamos que poner como nación todos nuestros instrumentos en esa dirección productiva. Y esto implica claramente una política casi de Estado. Si el Uruguay está preparado para esto o no, es muy difícil saberlo hoy, pero debería estarlo. No solo para decidir la política internacional, sino también para decidir cuáles son los sectores en donde Uruguay tiene posibilidades de competir con el resto del mundo, en un mundo que cada vez es más voraz, que cada vez es más egoísta, que cada vez descarta más millones de seres humanos en la Tierra, ¿no? Ahora sí, en el final, Pereira, usted anunció estos días que toma como prioridad número 1 de esta presidencia que de hecho asume la campaña para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la consulta popular que ocurrirá a fines de marzo. ¿En qué está trabajando concretamente? ¿Qué características, por lo menos en el arranque? Bueno, también con modestia, ¿no? Nosotros tenemos que admitir que la consulta popular es hija de decisiones de organizaciones sociales y que luego acompañó el Frente Amplio. Y con la misma modestia... Se puso el otro sombrero, cambió de sombrero. Y sí, yo estuve en ese lugar, sé lo que... No, digo, porque usted fue protagonista de la recolección de firmas por el PIT-CNT. Y creo que el PIT-CNT, FUBAN, Redes Amigos de la Tierra, la Intersocial Feminista jugaron un papel fundamental para que la sociedad uruguaya se conmoviera en un momento de pandemia y pudiera juntar 800.000 firmas. El Frente Amplio aportó a esa campaña la mitad de las firmas. Con modestia nos tenemos que colocar detrás de las organizaciones sociales y ser uno más, porque no es una decisión entre partidos, es una decisión de uruguayos libres. Los uruguayos en general en estas contiendas no siguen a sus partidos mecánicamente, como se quiere hacer creer. Suponga usted, año 92, ley de empresas públicas. El Frente Amplio tenía un poco menos del 30% de los votos. Y el referéndum se derogó con el 72% de los votos. Uno podía pensar ahí que si fuera una elección a mitad de periodo, el Partido Nacional en el año 94 no iba a tener ninguna chance. Sin embargo, el doctor Volenté perdió con el doctor Sanguinetti por apenas 15.000 votos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando los ciudadanos deciden sobre el fondo de una ley.
¿Esta ley es más difícil de explicar que la de Antel? Sí. ¿Esta ley es más difícil de explicar que la ley de ANCAP? Sí. Ahora, también tenemos un valor agregado. Tuvimos 6 meses informando sobre la ley. Lo poco que se conoce de la ley se conoce por quienes recolectamos firmas. Ahora tenemos que llegar a cada hogar. Y el Frente Amplio, modestamente, tiene que colocar toda su militancia de acá hasta el 27 de marzo para golpear cada puerta de cada barrio, de cada ciudad, de cada localidad, para informar sobre la ley. Porque en la medida que la gente se informe sobre la ley, va a votar en defensa propia. Y en defensa propia es defender la escuela pública, no dejar que desaparezca el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que no haya un régimen de alquileres que desplaza a la gente en pocos días y eso le quita a la gente la calidad de inquilino, le hace perder la calidad de hogar. Como dice Sereta, lo transforma en vivir en un campamento. ¿Y usted se imagina para cualquiera de nuestros hijos vivir en un campamento? Porque una cosa es ir a Cabo Polonio en verano una semana y otra cosa es que te desalojen del lugar en que vivís. En la medida que hagamos ver lo que significa el precio de paridad de importación de los combustibles, que está suspendido por 800.000 firmas. De lo contrario, hoy el combustible sería más caro de lo que es. Si todas estas cosas el pueblo uruguayo las entiende, si entiende que el piquete de huelga es una herramienta, o el piquete en general es una herramienta de la parte más débil de la negociación para intentar construir mejores condiciones de trabajo, que esas mejores condiciones de trabajo son las que después se reflejan en su recibo de sueldo, con salario vacacional, licencia, horas extras, útiles escolares, canasta de fin de año, entonces la gente va a votar en defensa propia, independientemente del partido que votó en el 2019 y del que va a votar en 2024. Tampoco el Frente Amplio puede creer que si gana la LUC, si se deroga la LUC, es que ya va derecho al 2024. Esto sería una fantasía. De la misma manera es una fantasía pensar que si pierde el referéndum no tiene ninguna oportunidad de 2024, porque no tienen que ver una campaña con la otra. La discusión va a estar complicada, ¿no? La discusión va a ser dura, porque desde el oficialismo se sostiene, por ejemplo, que este punteo que usted acaba de hacer recién incluye falsedades o distorsiones de lo que la ley implica, ¿no? Yo someto a que me diga cuál de estas fueron falsedades. Usted sabe que está así. Los que me dicen que digo falsedades, le dijeron a los uruguayos que derogar la LUC es volver a la Unión Soviética, que derogar la LUC es darle la libertad a miles de presos, cuando ya todos los abogados penales han dicho que es un disparate, que derogar la LUC significaría no poder salir a la calle. ¿Y usted cuándo no pudo salir a la calle, Emiliano? ¿Cuándo en la historia, salvo en dictadura, que algunas veces no podíamos salir, cuándo no pudo salir a la calle al Uruguay? Esos son los que te invitan a no decir mentiras. Entonces, cuidado, si va a ser una campaña de verdades, yo estoy dispuesto a comprometerme a hacer una campaña de verdades. De nuestras verdades. Lo tendremos acá para alguno de los debates. Ahora, fíjese lo que dijo, con mucho gusto. ¿Sí? Fíjese lo que dijo Subía. Vamos a hablar de la LUC. Se terminó la sociedad de la condescendencia, del amor, de la solidaridad. Esto expresa a la LUC. De acuerdo a Subía, de acuerdo a muchos. Y para nosotros sigue siendo vigente la sociedad de la solidaridad, del amor, de la condescendencia, del vecino que se preocupa del de al lado, del que le importa la educación pública del Uruguay, del que le importa las empresas públicas como garante de servicios públicos de calidad para el mercado crema y para llevar la electrificación rural a una escuela rural, ¿no? Entonces, digamos, ese es el Estado que los que defendemos la derogación de la LUC defendemos. Y acá hay un debate que es ideológico, sí, pero que no tiene que ver con los partidos. ¿Cuántas personas defienden la sociedad que yo estoy sosteniendo y que no son del Frente Amplio? Una enorme cantidad. Eso van a votar la derogación de la LUC, pero no necesariamente van a entrar al Frente Amplio. Volvemos sobre estos temas en las próximas semanas. Con mucho placer y con mucho gusto. Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, todavía no presidente, asumirá recién el 5 de febrero. Gracias por visitarnos esta mañana. Sí, si me permite desearle una feliz Navidad a todos los uruguayos y uruguayas en un país que vale la pena vivir y en el que vale la pena construir la esperanza. Hasta pronto entonces. Feliz Navidad para usted también y para su familia.